te doy gracias, Señor. Gracias porque te hemos alabado. Una adoración, Señor, hermosa, en la cual te podemos decir, Señor, que recibas la gloria, recibe la honra, recibe la gloria, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este grupo de hermanos que tú nos has permitido, Señor, pastorear. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú laves, limpies nuestro corazón, Señor, porque tu palabra va a ser la que va a penetrar a nuestro corazón, Señor. Y si esta semilla de tu palabra no cae en buena tierra, estaremos perdiendo nuestro tiempo, Señor. De balde habremos venido, Señor. Por eso es muy importante y de vital importancia, Señor, que hoy prepares la tierra de mi corazón, Señor. Prepara la tierra de mi corazón, Señor, para que tu semilla germine, Señor, en mi corazón, Señor. Gracias, Señor, dame oídos para oír, dame entendimiento para entender, Señor, y gracias porque tú nos amas y tú nos hablas en esta noche, Señor. Tú tienes un propósito para nosotros y tú estás con nosotros en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, amén, aleluya. Vamos a ver esta parábola que el Señor Jesús está mencionando en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el capítulo número 18, esta historia o esta parábola que se llama la parábola de la viuda y el juez injusto es la parábola, la única que el libro de Lucas lo describe. Y acuérdense que Lucas era un doctor y que Lucas también fue el escritor del libro de los Hechos. Y lo que Lucas quería siempre pues resaltar tanto en el libro de Lucas como en el libro de los Hechos era resaltar a Jesús como rey, a Jesús como un rey que nos ama y un rey que entiende nuestras necesidades. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 18, aparece este relato, aparece esta parábola, y es Lucas el único que la relata, el único que es testigo de esto, y lo pone ahí en el capítulo número 18, en el versículo número del 1, en el versículo número del 1 al 8. Dice la palabra de Dios de esta manera. Si ya lo tienen, digan gloria a Dios, hermanos. Digan gloria a Dios. Dice el versículo 1, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Diga conmigo, orar siempre. Y repita la palabra anterior, dice, sobre la necesidad de ¿qué? Diga conmigo, orar siempre es una necesidad. Orar en todo tiempo es una necesidad. Y una necesidad es como si tú comieras, si tú bebieras agua. Si tú no bebes agua, déjame decirte, te vas a morir. Tu cuerpo no va a resistir sin agua, porque se necesita este líquido vital para la vida. Entonces el tomar agua es una necesidad, ¿verdad que sí? El comer es una necesidad, ¿verdad? Si no comemos, ahí nos estamos desmayando y no podemos vivir, porque nuestro cuerpo necesita los nutrientes de los alimentos. Entonces el comer es una necesidad. Diga conmigo, el comer es una necesidad. La oración, diga conmigo, la oración también es una necesidad. Una necesidad para nuestro espíritu, no para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, porque sin la oración nuestro espíritu se va a morir, así como el agua al cuerpo, así como la comida al cuerpo. Sin la oración se va a morir. Y Jesús refiere esta parábola diciendo la necesidad de orar. ¿Cuándo? ¿Solamente cuando venimos al culto? ¿Solamente cuando nos acostamos? ¿O solamente cuando comemos los alimentos? No, la necesidad de orar siempre. Diga conmigo, la necesidad de orar siempre, y no desmayar, ¿verdad? Y no desmayar. Entonces el versículo 2, sigue leyendo con cuidado conmigo, y dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí,
aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo al Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Oigan, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muy bien, usted me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esta historia con la necesidad de orar? Con la necesidad de orar siempre. Quiero decirles, hermanos, que esta historia, o el significado de esta historia, como dice la parábola, esta mujer, vemos reflejado en esta mujer que tenía muchos problemas. Tenía tantos problemas. En primer lugar, era una viuda. Una viuda, pues obviamente tiene el doble de problemas que una casada, ¿no? Porque realmente no está la ayuda del varón, no está la ayuda económica, moral, en todos los aspectos del varón. Y una mujer viuda, pues era tenía doblemente problemas, ¿no? ¿Cuántos vemos mujeres solas que la hacen de papá y mamá y tienen más problemas que los que están casados? Y esta viuda tenía ese problema, era viuda, y tenía un enemigo que la estaba molestando. La Biblia nos dice que tenía un enemigo que tal vez era una persona o tal vez era alguien que la estaba molestando, y por eso iba y tenía que ir a pedir ayuda a este juez, porque había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a Dios. Pero esta viuda fue a verlo para poder encontrar justicia para sus problemas. Y vemos aquí el resultado de que cuando ella va, este juez no le hace caso. Este juez ni siquiera la atiende, pero ella persiste. Diga conmigo, pero ella persiste. Y esto es la lección que Dios nos quiere dar a entender en esta parábola, la persistencia. Porque dice la historia que ella persiste demandando justicia hasta que el juez por fin, de tanto insistir esta mujer viuda, ayúdame, mira mi problema, ayúdame, dice que de tanto de insistir, entonces este juez tomó acción a favor de la viuda. Aunque este juez no conocía a Dios y tenía fama de un juez tan injusto que ni siquiera atendía los problemas de la gente. Entonces, realmente el sentido y lo que Dios nos quiere dar a enseñar, la necesidad que nosotros tenemos de siempre estar pidiéndole al Señor cualquiera que sea nuestra necesidad. En oración, cualquiera que sea nuestra necesidad, nosotros tenemos que pedirle a Dios. Dios no es un Dios injusto. Dios no es un juez injusto, o Dios no es un Dios que no nos da las cosas. Dios siempre nos da todas las cosas. Pero quiero decirles que Jesús aquí en esta parábola nos enseña y nos quiere enseñar la persistencia de estar pidiéndole a Dios por cualquier cosa que nosotros necesitemos. La pregunta es en esta hora: ¿cuánto tiempo tenemos orando por una petición especial? ¿Cuánto tiempo? Tal vez tú ya tienes varios meses o incluso hasta años. Hay personas que hay años que están pidiendo por el hijo, por la hija, por cualquier cosa que estén pidiendo. Y si hay persistencia, y si tú no te cansas, y si tú estás simplemente pidiendo a Dios por esa necesidad, déjame decirle, tarde o temprano, la Biblia lo dice, Dios te va a responder. Dios nos va a responder. El problema es que cuando nosotros pensamos que estamos pidiendo o pedimos en cualquier necesidad que tengamos, y solamente pedimos 2 o 3 veces y después ya, pues es que ya Dios lo sabe. Pues es que ya Dios lo sabe. La Biblia nos enseña que en el versículo número 3 dice que esta viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario.
Hazme justicia del que me está maltratando. Y este juez no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dentro de sí, aunque dice, ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, en el versículo 5 dice, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Esta viuda tanto molestó a este juez, que le hicieron justicia. Dios no es que lo molestes en pedirle algo. Dios no es un juez que lo estés molestando, es un Dios que lo estés molestando con tus peticiones. No, lo que Dios quiere enfocar en este punto es que tienes que persistir, tenemos que persistir en nuestras peticiones. Y en esta parábola vamos a aprender dos cosas. Primero, la primera cosa que Dios nos quiere enseñar, y ese es un principio espiritual de parte de Dios, lo que Dios nos quiere enseñar es lo que le estábamos diciendo, la persistencia en la oración. Por eso en el versículo número 1, Jesús nos dice que Jesús les enseña y Jesús les refiere una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Quién? Siempre. Esa es la enseñanza que Dios quiere darnos hoy, la persistencia en la oración. La razón es que tenemos que, no es que vamos a estar molestando a Dios. Dios no se molesta, Dios no se cansa, pero Dios quiere saber lo que hay en nuestro corazón, si de verdad quieres lo que estás pidiendo. Y estar persistiendo, Señor, ayúdame, Señor, este día, Señor, ayúdame en esto, Señor, cambia mi carácter, Señor, cámbiame, Señor, ayúdame en esto. Y cuando tú persistes en la oración, dice la palabra de Dios, Dios siempre nos va a responder. El juez que Dios nos muestra aquí en la parábola no quiso ayudarlo a esta mujer en la primera instancia, pero como la mujer empezó a estar persistiendo y molestando a este juez, el juez llegó al punto en que dijo, la voy a ayudar simplemente porque no esté molestando. Vio la persistencia de la necesidad de esta viuda. Vio la persistencia de la necesidad de esta mujer. Ahora, con Dios no es que Dios se le olvide o estemos, Señor, acuérdate, Señor, ayúdame, Señor. No es que estemos molestándolo, no. Sino que Dios quiere ver el carácter de nosotros en persistir, en ser fieles hasta la muerte, y Dios nos dará la corona de la vida en el nombre de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Aleluya, hermanos. A su nombre, hermanos. Cuando somos persistentes en la oración, déjeme decirle, crece nuestro carácter y crece nuestra fe. Cuando somos persistentes, cuando estamos persistentes en decirle, Señor, ayúdame, Señor, mira mi necesidad, mira a mi hijo, mira a mi hija, mira a mi familia, mira esto, ayúdame, Señor. Cuando solamente oras una sola vez o dos veces y después se te olvida el tema, déjame decirte, entonces la persistencia no te va a dar carácter. Lo que da carácter es la persistencia y la fe en el Señor. Cuando el Señor termina de decir en el versículo número 8, dice la palabra de Dios, y dice esta palabra, si usted me ayuda a leerlo, en el versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga, escuchen, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará ¿qué? ¿Qué tiene que ver con la oración? ¿Por qué Jesús les dice, cuando venga el Hijo del Hombre, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Simplemente significa, hermanos, y Jesús nos está diciendo, si tú persistes en la oración, tu carácter va a crecer y tu fe se va a aumentar más. Y cuando venga el Hijo del Hombre, cuando haya circunstancias que veas que la gente ya no cree en Dios, las circunstancias donde la gente, dice la palabra de Dios en Mateo 24, el amor de muchos se enfriará, la gente no quiere conocer a Dios, no quiere saber nada de Dios, pero hay alguien que está persistiendo en orar, hay alguien que está persistiendo, que está insistiendo, que está orando y orando. Déjame decirte, esa persona será salva en Cristo Jesús, el Señor nuestro. La persistencia nos da el carácter. La persona
que ha esperado 10 años por una respuesta, o ha esperado 5 o 6 años por una persona, esa persona está demostrando una verdadera dependencia de parte de Dios. No te voy a soltar, dice la palabra de Dios, que Jacob le dijo al ángel, no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Cuántos de nosotros como cristianos podemos decir esto? No me voy a ir del culto si no me bendices. No me voy a parar de mi asiento, no me voy a parar de doblar las rodillas hasta que no me bendigas. Esa es la persistencia, y esa persistencia significa que tú necesitas a Dios y que quieres depender de Dios. Pero hoy nos cansamos, hoy no queremos ni siquiera pararnos a alabar a Dios. Hoy nos cansamos tremendamente. ¿Cómo Dios te va a decir, tienes el deseo, tienes la persistencia de seguirme? Dios te dice que una persona madura y una persona que tiene carácter es la que espera en el Señor, es la que persiste hasta el final, es la que insiste hasta el final y es la que persevera hasta el fin. Es mejor hoy esperar la respuesta de Dios, porque esa espera nos da carácter, nos da fe, nos da confianza en el Señor, para que un día recibamos la respuesta de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Aleluya, hermanos. Ahora, Dios también permite que el tiempo pase para que nosotros vayamos entendiendo el carácter de Dios y vayamos dependiendo más de Dios. Que Dios es la verdadera razón de nuestra petición, es Dios. Y que siempre nos mantengamos siempre pidiendo al Señor. La necesidad del cristiano es siempre estar diciéndole, Señor, ayúdame, no puedo. Y Dios siempre va a estar atento a lo que nosotros le pidamos. Aleluya. A veces empezamos pidiendo una cosa, y mientras Dios nos ministra en esos momentos de oración, nuestras mentes se aclaran y nuestros ojos se abren a ciertas verdades que no éramos capaces de ver, éramos incapaces de entender. Pero cuando estamos persistiendo en la oración Dios nos aclara muchas cosas y salimos, como decía la hermana Delfina al principio, nos metemos al reposo del Señor, a estar confiados en Cristo Jesús, a que vale la pena confiar en Cristo Jesús. La persistencia en la oración ayuda a alinear nuestra petición con la voluntad de Dios a nuestras vidas. El persistir, el que no desmayes. Cuando Jesús dice, repito el versículo 8, cuando Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe, hallará hombres fieles, hombres que estén persistiendo en el camino de Dios, hombres que no renuncien. Decía la hermana Delfina, es que a veces ya estamos a punto de tirar la toalla, o a veces estamos a punto de renunciar. No debe de ser eso. La persistencia en la oración, déjeme decirte, que te da confianza y te da fidelidad en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Aleluya, hermanos. A su nombre, ¿cuánto le dan un aplauso al Señor Jesús en esta noche, hermanos? Persistir, diga conmigo, la necesidad de siempre persistir, orando siempre y no desmayando. No desmayes. Esa palabra no desmayar significa no te desconsueles, no te decepciones, no pienses que Dios no te está escuchando lo que estás pidiendo. Si esta viuda fue escuchada por un juez que ni siquiera temía a Jehová, que ni siquiera temía a Dios, ¿cuánto más nosotros podemos ser escuchados por nuestro Padre Celestial que está en los cielos? Aleluya, hermanos. ¿Cuánto más nosotros podemos ser escuchados por Él? Pero el punto es, diga conmigo, permanecer junto a Dios. Permanecer junto a Dios. Déjeme decirle, esta frase de permanecer junto a mí es una frase como que si Dios, cuando estás orando, Él te dice, permanece en mí, permanece en mí. Lo que Cristo quiere decir, que permanezcas junto a Él. Y con esta frase, permanece junto a mí, es que recordemos el comienzo de la parábola, donde Lucas explica este relato y refiere a Jesús a una parábola para enseñarles que en todo tiempo tenemos que orar, en todo tiempo tenemos que estar siempre permaneciendo orar en
Cristo Jesús. El énfasis de esto es: permanece en mí. Diga conmigo: permanece en mí. La viuda nunca perdió las esperanzas. Siempre estuvo ahí, insistiendo a este juez injusto, este juez malo. Pero esa persistencia es la que le dio resultados. Igualmente nosotros tenemos que acudir a Dios en oración siempre, y siempre permanecer en Él a pesar de todas las circunstancias. No nada más cuando estemos alegres, o no nada más cuando estemos en necesidad. Siempre tenemos que permanecer en Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Dios promete escucharnos, hermanos. Aleluya. Él lo ha dicho y Él lo va a hacer, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, tocad y se abrirá, buscad y hallaréis. Y si Dios lo ha dicho, lo va a hacer. Pero todo depende de nosotros, seguir clamando en su trono celestial, seguir clamando y diciéndole: ayúdanos, Señor, ayúdanos en esta iglesia, bendice esta iglesia, guarda esta iglesia, Señor, trae almas a esta iglesia, Señor Jesús. Y el Señor Jesús hará misericordia y justicia a todos los que le piden en esta hora. Aleluya. Dios promete escucharnos. Dios no nos va a abandonar. Dice la palabra de Dios: solamente permanece a mi lado. Permanece a mi lado. Y esa expresión es una expresión que Dios quisiera que hoy entendamos y que hoy reflexionemos. Permanece solamente a mi lado. Permanece en mí. Aunque cuando estés con salud, permanece en mí. Cuando estés feliz y tengas todo lo que necesitas, cuando tengas un trabajo, cuando tengas dinero en el banco, cuando veas brillar el sol, cuando te vaya bien en la vida, cuando tengas el viento a tu favor, cuando tengas muchos amigos y la aceptación y el aplauso de la multitud, y cuando te sientas confiado en tu prudencia y en tu sabiduría, confía en mí, permanece siempre en mí. Siempre permanece en mí. Cuando te vaya bien, permanece junto a mí, te dice el Señor. Pero cuando te vaya mal, también permanece junto a mí. Cuando las cosas no estén bien, cuando estés pobre, cuando estés hambriento, sin saber cómo conseguir tal vez el alimento, permanece en mí. Cree en mí. Ora, pídeme. Cuando estés enfermo, cuando no tengas ni siquiera para lo más esencial, cuando tengas un accidente y sufras como nunca en la vida, permanece en mí. Cuando todo aquello por lo que has trabajado se derrumba a veces ante tus ojos, y aquello cuya amistad apreciabas, aquellos cuya amistad apreciabas te rechazan, te decepcionan, permanece en mí. Yo estoy contigo, dice el Señor. Cuando te sientas solo, cuando estés angustiado, cuando las cosas no salen bien, cuando la sola idea de que la cama te va a destruir con una enfermedad, permanece en mí, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Permanece en mí, no te canses, no desmayes, siempre yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. El Señor te dice: permanece en mí, dice el Señor. Un día, como dice esa canción, un día a la vez, un día cada vez, orando cada vez más, confiando. A pesar de esta generación incrédula, dice la palabra de Dios, esta generación adúltera, esta generación que se está olvidando de Dios, Dios llama a sus hijos: permanezcan en mí. Que haya fe cuando venga Cristo Jesús. Que haya alguien que le crea cuando venga Cristo Jesús. Que haya uno, dos, no sé cuántos, pero que haya alguien que crea en Él. ¿Y cómo vas a creer? Solamente permaneciendo al lado de Cristo Jesús. En las buenas y en las malas. En abundancia o en la pobreza, dice Pablo. Sé vivir en las riquezas y sé vivir en la escasez. En todo y por todo estoy siendo enseñado, he sido enseñado, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, en Cristo Jesús el Señor nuestro, permaneciendo en Cristo Jesús, una vez al día, cada vez, cada día.
Siempre, siempre, que no te decepcione. Ya no quiero ser cristiano, quiero tirar la toalla. Cuando quieres tirar la toalla es porque no estás permaneciendo en Él, ni confiando en Él. Podemos en esta hora perder mucho en esta vida, pero jamás debemos de dejar que nuestro corazón sucumba en la desesperación, en la incredulidad, en decir, ya no creo en Dios, es que Dios no me va a responder, es que mira cuántos problemas tengo esta enfermedad, tengo estas necesidades. Dios te dice, permanece en mí, ve lo que yo hago, cree en mí, ten fe en mí, porque si esa viuda, por su persistencia, ese juez incrédulo le hizo caso, cuanto más yo voy a hacer por mis hijos. Solo permanece en mí, dice el Señor, porque yo te llevaré a mi reino eterno y voy a terminar la obra que empecé contigo. Dice el Señor, permanece en mí y ten paciencia, permanece en mí y no pierdas la esperanza, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor si hoy está entendiendo la palabra del Señor Jesús en esta hora. Decía, la primera enseñanza es la persistencia, es permanecer en Él a pesar de todas las cosas, ¿verdad? A pesar de que veamos la respuesta lejana, el Señor Jesús es el primero y tenemos que permanecer en Él. Pero la segunda enseñanza que nos da esta parábola tiene que ver con la bondad de Dios. Diga conmigo, tiene que ver con la bondad de Dios. Jesús usó el ejemplo de un juez injusto para compararlo con la justicia de nuestro Dios. La justicia de nuestro Dios es totalmente diferente a la de este juez injusto. Nuestro Dios es un Dios justo, nuestro Dios es un Dios santo. Si un malo, la enseñanza de esta parábola que Jesús nos dice, si un malo es capaz, si un hombre malo, un juez malo es capaz de hacer algo bueno, ahora imagínate lo que Dios puede hacer cuando Dios es un Dios bueno y que nos ama con todo su corazón. Si un hombre malo, dice, pudo atender a esta mujer por su persistencia, ¿cuánto más yo voy a hacer por mis hijos que me piden todo lo que ellos necesiten? Y la Biblia nos muestra en Mateo capítulo número 7, y ahí Jesús nos muestra y nos compara esta parábola con Mateo 7 y nos hace una serie de preguntas en las cuales tenemos que utilizar nuestro sentido común. Y la palabra de Dios nos dice, ve estas preguntas que yo te hago. Si ese hombre malo de esta parábola que te estoy contando pudo hacer algo bueno por esta mujer simplemente por su persistencia y porque permaneció ahí pidiendo por su necesidad, ¿cuánto más yo voy a hacer por ti? ¿Cuánto más yo quiero hacer por ti hoy que te amo con todo mi corazón y que te demostré que te amo tanto que di mi hijo para que muriera por ti en la cruz del Calvario? En Mateo capítulo 7, en el versículo número 7, dice la palabra de Dios de esta manera: pedid y se os dará. Diga conmigo, pedid y se os dará. Eso es lo que te dice Dios en esta hora. Pídeme y yo te voy a dar. Buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama, ¿qué pasa? Se le abre. A su tiempo de Dios. Llama y se te va a abrir. Pide y se te va a dar. Busca y vas a encontrar. Llama y se abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le va a abrir. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios bondadoso, que todo lo que tú le pidas, Él te va a dar. Pero permanece en Él, persiste en Él, ora siempre, alaba al Señor siempre, y siempre ten la fe de creer que todo lo que Dios está haciendo obra para bien a los que creemos en Cristo Jesús el Señor nuestro. Aleluya. Ahora vea lo que dice el versículo 9, y ahí compara con este juez injusto, con este juez injusto de esta parábola. Porque dice el versículo 9, mi querido Dani, y te pregunta Dios de esta manera. Jesús te pregunta: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le va a dar qué? Una piedra. Es imposible.
O sea, no puede haber un hombre tan malo que si su hijo le pide pan, si José Luis le pide pan a mi hermano José, el hermano José le dice, ay, te odio, chamaco, y pan, le da una piedra. No. ¿Tú harías eso? No. ¿Nosotros haríamos eso con nuestros hijos? No. Bueno, pues si tú no lo haces, y si no hay un hombre tan justo que pueda hacer eso, ¿cuánto crees que yo no voy a hacer lo contrario? A que piden, va a recibir, pero solamente persiste, solamente permanece en mí, ámame, cree que yo soy tu Dios. Dice la siguiente pregunta, ¿o qué si le pide un pescado, le dará una serpiente? Ahí le está, dame pescado papá, dame pescado papá. No, dame esa serpiente para que te pique. ¡Pah! Ahí está la serpiente, chamaco, grosero. ¿Y qué padre es así? Dice la palabra de Dios, no hay una persona que pueda ser así tan mala como este juez, ¿verdad? Este juez que no quería escuchar a esta mujer, que no quería escuchar a esta viuda, pero de tanta insistencia y de tanta persistencia, este juez hizo algo bueno. Pues si esta gente hace algo bueno por sus hijos, dice la palabra de Dios, versículo 10, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, pues cuánto más te imaginas, dice la palabra de Dios, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Y diga conmigo, cosas. ¿Qué cosa quieres? ¿Qué necesitas? Dice el Señor. Si tú siendo injusto puedes darle algo bueno a tu hijo, pues imagínate la bondad de Dios. Dice el Señor, imagínate este juez injusto que no conocía a Dios, que ni temía a Dios, y le dio algo bueno a esta viuda, le arregló su problema a esta viuda. Pues imagínate, dice Dios, cuánto más yo voy a dar a mis hijos que me aman, y mis hijos que persisten, y mis hijos que me creen en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Porque si vosotros, dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que pidieren. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Dios quiere que nosotros pidamos. Dios te dice en esta hora, ¿qué hijo puede darte? ¿O qué padre le puede dar si le pide pan, le da una piedra? ¿Quién puede hacer eso? Y Dios te dice en esta hora, pues imagínate, yo no voy a poder hacer eso. Yo soy un Dios bueno, que todo lo que tú me pidas, te lo voy a dar. Pero solamente a los que persisten, y los que creen en Cristo Jesús. Regresemos a Lucas, y dice la palabra de Dios de esta manera, que en Lucas, en el capítulo 18, donde estábamos, dice que acaba esta parábola diciendo, y dijo el Señor, escuche el versículo 6, Lucas 18:6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, oíd, ¿acaso Dios? Vean la pregunta, hermanos, ¿cuántos están aquí en la casa de Dios? Vean, ¿acaso Dios no hará justicia? ¿A quién? ¿A sus escogidos? ¿Quiénes son sus escogidos? Usted y yo, los que estamos aquí. ¿Acaso no te hará justicia? ¿Acaso no verá tu petición? ¿Acaso no está, o nada más venimos a la oración, o venimos a pedir al Señor como loquitos y pues se quedó aquí al aire la oración? No, dice el Señor. ¿Acaso yo no voy a hacer justicia a mis escogidos que claman de día y de noche? Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Clama. Necesito conocer tu necesidad, y no es porque Dios no la sepa, porque la palabra aún no está en nuestra lengua, cuando ya Dios la sabe. Pero Dios te dice y te invita, persiste como esta mujer viuda que tenía una necesidad, tenía problemas, era viuda, tenía un problema tremendo, alguien le estaba teniendo problemas con ella y te quería justicia. Dios te dice en esta hora, ¿acaso yo no haré justicia con mis escogidos? ¿Acaso no voy a hacerte caso? ¿Acaso no voy a ver tu caso, tu necesidad? Claro que sí, dice el Señor.
Dice la palabra de Dios y termina el versículo 7: ¿acaso no haré justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles?, dice el Señor. ¿Cuánto crees que se va a tardar? ¿Cuánto crees que se pueda tardar el Señor? El Señor no se tarda, dice la palabra de Dios. Solo que Él necesita ver tu persistencia. Él necesita ver que la necesidad que tú tienes, de verdad la sientes en el corazón. De verdad la sientes en tu corazón. Porque a veces, hermanos, nos decepciona la gente. A veces, hermanos, nos decepcionan los problemas que hay alrededor de nosotros. Nos decepcionan, hermanos, gente que se dice cristiana y no la es. A veces nos decepcionan este tipo de gente y perdemos la fe. Y estamos cansados. Y estamos desilusionados. Y llegamos a tener la expresión de mejor renuncio, mejor me voy. Déjame decirte que cuando piensas eso es porque no estás permaneciendo en Él. Por eso es que Jesús añade el versículo 8 y dice: os digo que pronto les haré justicia. No me voy a tardar, hijo. Yo sé tu necesidad, yo sé lo que estás pasando, pero por favor pídelo, pídelo, pídelo. Híncate de rodillas, dobla tu rodilla. No pienses que te lo mereces todo. A veces pensamos que lo merecemos. Ya Dios tiene que hacerlo esto, Dios tiene que ayudarme en esto. No, híncate, ora, derrama tus lágrimas delante de Dios. Esta viuda estaba ahí pidiendo: ayúdame, juez, ayúdame, juez. Es lo que Dios quiere que entendamos. El pedir a Dios no solamente: ay, sí, Señor, te pido, tú sabes lo que yo necesito, te pido esto, Señor. No, necesitas quererlo, necesitas desearlo. Y Dios necesita saber que tú tienes una necesidad. Y dice la palabra de Dios: os digo que pronto les haré justicia. Pero cuando venga el Hijo de esta expresión, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga Cristo Jesús, ¿hallará alguien que crea en Él? Y esta expresión, déjeme decirle que pensaba y leí la parábola y decía: ¿qué corresponde a esto, Señor? ¿Por qué le dijiste esto a una situación a donde una mujer está persistiendo en pedir algo? ¿Qué tiene que ver con que cuando vengas tú hallarás a alguien que tenga fe? Porque como decía yo al principio, hermanos, la persistencia te da fe. El estar persistiendo, el estar orando, el estar creyéndole, estar creyendo que Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios maravilloso, eso te va a dar fe y confianza en Él. Pero como decía yo, a veces los problemas, las situaciones difíciles, las cosas que hay en nuestro corazón, pasiones carnales. Dice la palabra de Dios que Santiago muestra a un gran héroe, a un gran héroe de la Biblia que se llama Elías, el gran profeta Elías. Usted conoce la historia de Elías, ese gran profeta tremendo de parte de Dios. Y Santiago lo describe como que él tenía pasiones iguales que las de nosotros, que estaba sujeto a pasiones iguales que nosotros, a decepcionarnos, a perder la confianza en Dios, a estar simplemente en una situación de quererse morir incluso. Pero usted me va a decir: ¿cómo puede pasar? Pues sí, en Elías, el gran profeta, pasó eso. Dice la palabra de Dios que después de haber tenido una gran lucha, una gran batalla, de haber tenido la victoria en esta gran batalla contra el pueblo de Israel y contra los profetas de Baal. ¿Usted se acuerda esa historia cuando Elías oró delante de Dios y llovió fuego del cielo y consumió ahí la ofrenda al Señor? Y los profetas de Baal no hicieron nada. Estaban suplicando y alabando y pidiéndole a sus dioses, y sus dioses no hicieron nada. Dice la palabra de Dios que Elías con su propia mano fue y mató a más de 400 profetas. Era un campeón de Dios,
Un hombre valiente, un hombre que estaba simplemente oró y cayó fuego del cielo. Oró también y la lluvia cesó, dice la palabra de Dios. Era un hombre como usted y como yo, pero ese héroe de la palabra de Dios, ese héroe del Señor, llegó el momento que por una amenaza, dice la palabra, que por una amenaza de una mujer demoníaca, de una mujer Jezabel, llamada Jezabel, dice que Elías corrió. De repente, siendo el gran campeón, el gran valiente, que se enfrentó a 400 profetas de Baal, y por una amenaza empezó a correr por su vida. Y dice que empezó a correr por la amenaza de Jezabel, que le dijo: si mañana yo estoy aquí, te voy a matar, le dice Jezabel. Viva mis dioses, que así como le hiciste a mis profetas, yo también te voy a matar. Y entonces Elías, ¡pum!, empezó a correr. Y correr, y correr, y correr. Dice la palabra de Dios, si quiere vamos a ese pasaje, solamente es un versículo. Y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, si usted me ayuda a buscar para culminar este mensaje. Y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, que ahí el gran valiente, el gran hombre, que a veces muchos de nosotros también nos sentimos así. ¡Wow! Nos sentimos grandes, nos sentimos valientes en el Señor. No, ahora sí tráigame 20 demonios que ahorita sí los voy a expulsar. Pero llega el momento, dice la palabra de Dios, en que Elías se sintió con ganas de morirse. ¿Cómo es posible? Sí, las circunstancias. Un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, pero deseándose la muerte a él mismo. Usted me va a poder decir: ¿pero cómo pasa eso, pastor? Pues pasa eso. En el camino al Señor, en el cristianismo, pasa eso. Ya quieres renunciar, quieres decir: ya no quiero estar aquí en la iglesia, ya mejor me voy, nadie me hace caso, todo me va mal. Y a veces en el culto del domingo, wow, grande bendición tuviste, pero el miércoles, el jueves, te sientes apachurrado, te sientes mal y quisieras renunciar. Esas son la naturaleza del hombre. Y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, que Elías corrió como no tienen idea, y se escondió en una cueva. En esa cueva, dice la palabra de Dios en el versículo 19, capítulo 19, versículo número 11. Dice la palabra de Dios, si quiere leer desde el versículo número 9, dice: y ahí se metió en una cueva Elías, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías quería morirse. Elías estaba tan asustado, había corrido muchos días por solo una amenaza de una mujer que le había amenazado en matarse. La confianza que tenía Elías en Dios se había disminuido, a pesar de que apenas unas pocas horas había sido el gran valiente de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo número 10: respondió Elías y le dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado ¿qué? Tu pacto. A veces nosotros sentimos así, nos decepcionamos, decía yo al principio. ¿Por qué? Porque hay cristianos que nos decepcionan. Dice: pero ¿qué pasa con este cristiano? Así es cristiano, ¿y por qué pasa esto? Y nos decepcionamos. ¿Y por qué no crecemos nosotros aquí? ¿Y por qué no hay cosas aquí? ¿Por qué no cae fuego del cielo aquí? Y empezamos a decepcionarnos. Dice la palabra de Dios que Elías dice: la gente ha dejado tu pacto. Nos decepcionamos por gente que vemos que no quiere nada de Dios, que le insistimos: ven a Cristo. He predicado, he invitado a mucha gente, hermanos, y vemos esa gente como no quiere saber de Dios. Estaba predicando la semana pasada a una persona y simplemente me decía: sí, cómo no, pero se veía en su semblante, no quería nada de Dios saber. Y eso a veces te decepciona, como Elías le pasó.
Dice la palabra de Dios, Elías se sintió de esa manera porque dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado y me buscan a mí para quitarme la vida. A veces nos sentimos los últimos que somos, ¿verdad? Ya casa de oración es la última, los últimos cristianos, tú eres el último cristiano. Ay, ¿cómo se siente? Ay, nos sentimos tristes. Y escuche lo que dice, que la palabra de Dios le dijo, la voz de Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová, escúcheme, Dios le enseñó a Elías algo tremendo que hoy quiero terminar con esta enseñanza. Y Dios dice, la palabra de Dios, que le dice a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba ¿en dónde? En el viento. Dios no estaba en un viento poderoso que quebraba las peñas. Esas peñas eran montes. Dios no estaba ahí en ese viento poderoso. Después dice la palabra de Dios que, y detrás del viento, un terremoto, imagínense un terremoto, todo se mueve y empieza a moverse, pero en el terremoto no estaba Dios. En el viento recio no estaba, en el terremoto tampoco estaba, y tras el terremoto un fuego. Ya conmigo, fuego, a todos los que piden fuego, ¿verdad? Pero Jehová no estaba en el fuego, no estaba en el viento, no estaba en el terremoto y no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro, porque Dios estaba en ese silbo apacible. Diga conmigo, silbo apacible. Dios le quiere mostrar a Elías, cuando te sientas desanimado, cuando empieces a perder la fe, cuando ya no estés insistiendo en pedirme lo que tú necesitas, cuando no estés permaneciendo en mí. Elías se sintió cansado, decepcionado, porque pensó que todo el mundo había abandonado a Dios. Pero de Elías no era la obra era de Dios. A veces nos sentimos decepcionados, cansados, ya queremos irnos, aburrirnos, nos vamos de aquí. ¿Sabes por qué? Porque no estás permaneciendo en Dios. La obra no es tuya, la obra es de Dios. Y Dios le enseñó a Elías, mira, no es ni en el viento recio, no es por traer un viento recio y hoy te vamos a traer a todos, no es por ni siquiera un terremoto ahí, los asusto y van a venir todos, no es ni en el fuego, Elías, es en el silbo apacible. Y el silbo apacible significa en la presencia de Dios, en la oración, estando ahí con tu Dios. Por eso es que si regresamos a la parábola, Dios les enseña esta parábola, la necesidad de orar, que siempre. Diga conmigo, la necesidad de orar siempre, porque en la oración está el silbo apacible de la presencia de Dios. Ahí es donde Dios te va a llenar, ahí es donde Dios te va a mostrar su poder, su gracia y su favor. Y él termina esta parábola diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará alguien que esté en el silbo apacible de mi presencia, o hallará puros religiosos decepcionados, queriéndose ya voltear, queriéndose ya matar, queriéndose huir como Elías. Dios pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará alguien que esté en mi presencia, en el silbo apacible de mi presencia, doblando las rodillas, ahí en la oración, simplemente diciéndole, Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Habrá alguien en este tiempo que sí estamos teniendo muchos problemas, una sociedad crédula, violenta, lo que usted me diga. Pero déjame decirte, Dios te invita y te dice, yo quiero que vengas. Elías, ¿qué haces ahí? Ven,
Ven a mi presencia. Ven al silbo apacible de mi presencia. Y ahí te mostraré que yo estoy contigo, que tú eres mi hijo y que yo voy a darte mejores cosas. Si otros se atreven siendo malos y pueden dar buenas dádivas a sus hijos, imagínate lo que yo te puedo dar. Pero ven a mi presencia, en el silbo apacible de mi presencia en esta hora. Y Dios les dijo esta parábola con la necesidad de orar siempre. ¿Quieres un terremoto? Dios nos da en el terremoto. ¿Quieres un viento recio? Dios nos da en el viento recio. ¿Quieres fuego que caiga? Dios nos da en el fuego. Dios está en el silbo apacible de mi presencia del Señor. En tu presencia, Señor. Allí en el rincón de tu oración con Dios, diciendo: Señor, quiero ser persistente en tener esta relación contigo, orar, porque cuando vengas aquí voy a estar un hombre que tiene fe, que está pegado a tu presencia en esta hora. La fe se encuentra en la oración. La fe se encuentra cuando musitamos débilmente en los momentos más difíciles de nuestra vida. En medio de esa quietud podemos escuchar nítidamente el silbo apacible de nuestro Padre Celestial diciendo: si hay gente mala que sabe dar buenas dádivas, cuanto más yo te voy a dar. Si quiere darle gracias a Dios en esta hora, quiere meterse en ese silbo apacible delante de Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida, Jesús. Aquí está mi vida. A lo mejor me sentía decepcionado, cansado, Señor, por tantas cosas que hemos visto. Igual que Elías, Señor. Igual que Elías se sentía, quería morirse. Es increíble cómo el gran profeta quería morirse. Y Dios le muestra: Elías, ven a mi presencia, entra conmigo, ven, y que tu fe no desmaye, que tu fe esté siempre apegada, pero solamente en la necesidad de orar. Velad de orar para que no entréis en tentación, dice el Señor. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil y se cansa. Y hoy Dios quiere que vengas a su silbo apacible. Allí está la presencia de Dios en esta hora. Incline su rostro, pero no lo incline simplemente por cortesía, ni crea que le vaya a mentir a Dios ahí simplemente inclinando su rostro y pensando en otras cosas. Si va a inclinar su rostro y cerrar sus ojos, dígale al Señor algo. Dígale: Señor, conoces mi necesidad, Señor. Señor, tengo un problema. Señor, tengo un problema como esta viuda, Señor. Señor, la gente me molesta, Señor. Hay alguien que me está molesta y moleste, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor.